Bendito sea, estamos gozosos, amén, felices de estar nuevamente en la casa de Dios, amén. Poderoso Dios. Amén, el pastor se me adelantó el mensaje, amén. un poco, amén, bendito sea Dios. Amén, pero estamos gozosos, hermano, porque siempre que los siervos hablan, siempre que Dios va a hablar, siempre va a uno estar en línea con todo lo que Dios tiene con el propósito del Señor, amén, bendito sea Dios. Amén, pero vamos a entrar en el mensaje, bendito sea Dios, amén. Le voy a pedir por favor que abra su que abra su Biblia, amén, en el primer libro de los Reyes, amén, capítulo 13, versículo 21 y 22, vamos a leer. Aleluya. Te adoramos, Dios, te adoramos. Bendito sea Dios. Cuando usted tenga la escritura, hermano, confirme con un fuerte amén, amén. Bendito sea Dios, aleluya. Aleluya. Oh, mi alma te alaba, Jehová. Se lo repito, Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 21 al 22. Amén. Gloria a Dios. Oh, mi alma te alaba, Jehová. Aleluya. Adore a Dios, hermano, en esta mañana, porque el Espíritu de Dios está aquí para tocar nuestras vidas. El Espíritu de Dios, hermano, se mueve entre medio de nosotros. Amén, bendito sea Dios. Oh, mi alma te alaba, Jehová. Amén. ¿Todos los tenemos? Bendito sea Dios. Leamos la palabra de Dios unánimes. Las benditas escrituras se leen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Amén, bendito sea Dios. Inclinemos nuestro rostro, amén, amados hermanos, y eleve su oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Padre. En esta mañana, Dios mío, venimos, Padre Celestial, a adorar y glorificar tu santo nombre, Dios mío. Padre, te rogamos que tu Santo Espíritu nos toque, nos hable a través de tu bendita palabra en esta mañana, Dios mío, y que sea tu palabra como espada de doble filo, penetrando hasta los tuétanos de nuestros huesos, penetrando hasta lo más profundo de nuestra alma y de nuestro corazón, Dios mío. Que tu palabra sea como un martillo, Padre Celestial, que quebranta la piedra, Dios mío, quebranta los corazones, Dios mío, endurecidos en esta mañana, Padre de la gloria. Toda la gloria, toda la honra te lo damos a ti, Padre Celestial. Y háblanos, Dios mío, que hay un pueblo aquí que está sediento y hambriento de escuchar tu palabra, Dios mío. Gracias te damos y toda la gloria, toda la honra te lo damos a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Bendito sea. Denle una ofrenda al que vive, una ofrenda de palma al que vive. Amén. Se pueden sentar, pueden tomar sus lugares, amados hermanos. Amén. Y más adelante en el mensaje van a ver por qué le dije que el pastor se me adelantó. Amén, bendito sea Dios. Amén. El tema que le puse al mensaje dice así: obedece el mandato de Dios. Amén. En esta porción de la palabra, amados hermanos y amados amigos, vemos, amén, un profeta joven, un profeta que dice la palabra de Jehová que venía de la tribu de Judá. Amén. Y más adelante, por favor, escudriñe la Biblia, hermanos, que tiene muchas cosas que enseñarnos Dios a través de su escritura. Amén. Y dice en el 13:1, dice: he aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. Amén. Porque aquí la palabra de Dios habla de este joven profeta, un varón de la tribu de Judá. Amén. Que vino a exhortar al rey Jeroboam. Hermano, la palabra de Dios nos dice que el rey Jeroboam, amén, no era hijo de David y mucho menos hijo de Salomón, sino que él llegó al reinado por palabra de Dios, por profecía de parte de Dios y por parte del profeta Ahías. Amén. Y este rey Jeroboam, amén, básicamente, amén, le arrebata el reinado a Roboam, hijo de Salomón, a quien le pertenecía el reinado sobre todo el pueblo de Israel. Amén. Sin embargo, Jeroboam, amén, es puesto como rey por Dios y por el profeta. Amén.
Y Dios le dijo a Jeroboam: mientras tú obedezcas mis estatutos y mientras tú obedezcas mis mandatos, tú serás rey sobre Israel. Amén. La palabra sigue diciendo, amén, que a Roboam solo le sería dado una tribu, la tribu de Judá. Amén. Que Dios se lo prometió a David. Y acuérdense, hermanos, que lo que Dios promete, Dios lo cumple. Lo que Dios habla, hermanos, se llega al cumplimiento sí o sí. No hay otra cosa. Cuando Dios habla, hermanos, se va a cumplir. Amén. Y dice la palabra de Dios entonces que Jeroboam, cuando tomó el reinado, reinó, amén, y empezó bien. Y dice la palabra de Dios que entonces, cuando Roboam descendió a Jerusalén, descendió al pueblo a donde él iba a reinar, amén, dice que en su corazón, dice en el Primera de Reyes 12:27 dice: si este pueblo subiere a ofrecer sacrificio en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y entonces, hermanos, él, por temor de que le iban a arrebatar la corona, él empezó a levantar atrios, amén, altares, amén, y sacrificio a dioses paganos, a dioses, a ídolos, amén, que no eran el Dios verdadero del cielo. Amén. Y dice que habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. Vemos el mismo instante, hermanos, que están haciendo, porque la historia se vuelve a repetir muchas veces. Y dice, y dijo al pueblo: bastante habéis subido de Jerusalén. Mires, ponga mucha atención, hermanos, porque un rey, un hombre que conocía que el supuesto había sido ahí por Dios, dice: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Mire qué más mentira más grande, que el mismo rey que fue puesto por Dios ahora está haciendo que el pueblo que él está dirigiendo cometa idolatría delante de los ojos de Dios. Y él hizo dos becerros de oro, amén, como hizo el pueblo de Israel cuando cruzaron el mar rojo, amén. Y le dijeron: he aquí tus dioses. Cuando el mismo pueblo de Israel sabía quién era el verdadero Dios. Ellos ya habían establecido la ley por medio de Moisés. Ya habían pasado todos los jueces. Y cuántas veces no este pueblo cayó en pecado de idolatría y Dios los castigó duramente. Ya el mandato de Dios ya había sido establecido por los profetas, por Dios mismo, y aún así se atreven las personas y los reyes, amén, ir en contra de la palabra de Dios. Y a este mismo rey, por temor que le quitaran la corona, amén, estableció dioses, ídolos, amén. Y entonces llegamos a la parte donde leímos, amén, en el capítulo 13 de Primera de Reyes, donde llega el profeta, amén. Y aquí hay un dato curioso, que la palabra no nombra el nombre de este profeta, ¿cómo se llama?, sino que solamente dice que es un profeta de la tribu de Judá. Y él llega y exhorta a Jeroboam y le profetiza que su altar será quebrantado y las cenizas serán derramados. Y en el momento, hermanos, cuando él estaba profetizando, este rey aún así se atrevió a desafiar a Dios, no solamente a Dios, sino al profeta. Y al mismo instante, dice la palabra de Dios, que se le secó la mano. Cuando él señaló al profeta, dijo: aprenderle al profeta de Judá, se le secó la mano y no lo pudo enderezar, dice la palabra de Dios. Porque, hermanos, cuando usted se pone a pelear en contra de Dios, usted va a perder. Porque no hay nadie que le pueda hacer frente a nuestro Padre Celestial. Ni el mismo diablo, hermanos. Por eso Dios ha establecido su palabra. Y nosotros no estamos aquí para cambiarla. Nosotros no estamos aquí para escoger lo que queremos obedecer y lo que no queremos obedecer. Hay que obedecer la palabra completa, tal y como está. Aleluya. Te adoramos, Dios. No importa el puesto. Porque el rey, por ser rey, pensó que podía cambiar los mandatos de Dios.
pensó que podía ir sobre el mandato y los mandamientos de Jehová. Pero su reinado quedó corto. Y eso es lo que pasa, hermanos, cuando no obedecemos el mandato de Dios. Cuando pensamos que podemos hacer lo que queramos. Cuando pensamos que podemos escoger. Cuando pensamos que podemos agarrar lo que nos conviene y lo que no nos conviene. O lo que no nos gusta lo podemos dejar. Y no es así. Lo que Dios manda, hermanos, hay que obedecerlo al pie de la letra. Y déjenme decirle, hermanos, siempre que he predicado y siempre que he hablado de la palabra de Dios, quiero aclararles que yo nunca estoy aquí, nunca me paro en un altar para tirarle a nadie. Y mucho menos menospreciar a nadie. Porque en un momento yo no me sentía digno de pararme en un altar. Yo no me sentía capaz de predicar la palabra de Dios. Y yo no estoy aquí para tirar y para juzgar y señalar, no. Pero estoy aquí porque Dios me ha puesto para hablar la verdad y para predicar su palabra en su totalidad. Y Dios demanda obediencia en su totalidad también. No podemos esconder la palabra. Aunque lo que predicamos a veces duela. Nos llega, dice, ay, el predicador me lo está tirando a mí. No. Pero tenemos que predicar la palabra tal y como está. Sin hacer excepción de nadie y de nada. Y sigue diciendo la palabra entonces que este profeta, cuando profetizó, se llegó a cumplir ahí al instante el altar que había elevado Jeroboam se quebrantó, la ceniza se derrumbó y ya no hubo más profeta y ya no hubo más sacrificio a los ídolos. Y entonces Jeroboam, ya lleno de temor, hermano, porque cuando tú luchas contra Dios, cuando te opones a Dios, va a entrar un temor en tu corazón, porque no estás luchando contra hombre, no estás luchando contra naciones, estás luchando contra el Dios, el creador de los cielos y la tierra, donde dice la palabra que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará delante de su presencia. Por eso nosotros, hermanos, cuando nosotros nos ponemos necios, arrogantes y no queremos obedecer la palabra de Dios en su totalidad, entra un temor en el corazón, porque no nos estamos enfrentando a nadie más que a Dios. No es que queremos ponernos frente a los pastores, a los líderes, no, queremos ponernos frente a Dios y hacerle la guerra, y jamás podremos. Este rey no pudo. Y sigue diciendo la palabra de Dios entonces que cuando se le secó la mano y no lo podía enderezar, tuvo miedo y entonces pidió ayuda al mismo profeta que quería aprender. Al mismo profeta que quería encarcelar o matar o perseguir, ahora le está pidiendo perdón, le está suplicando que ahora ore a Dios para que Dios le restaure la mano. Y mire cómo es Dios y cómo son los verdaderos hombres de Dios, que tienen misericordia aun de aquellos que le quieran hacer mal. Porque la palabra ahora nos manda que amemos aún a nuestros enemigos. Aún a las personas que nos han hecho mal, nosotros los tenemos que amar. Y tenemos que también pedir por ellos para que algún momento Dios los alcance y los salve también. Y fue así. El varón, el profeta, tuvo misericordia y pidió a Dios. Elevó su oración y Dios lo sanó en ese instante. ¿Por qué? Porque Dios es grande en misericordia, hermanos. Y aún las personas que le son desobedientes, aún los idólatras, aún las personas que pecan delante de su rostro de Dios, aún Dios los quiere salvar y aún Dios tiene misericordia sobre ellos. Y Dios los sanó. Y entonces este varón, dice la palabra de Dios, que recibió un mandato de Dios, recibió órdenes específicas. ¿Qué tenía que hacer después de ir a profetizarle a Jeroboam? Mire, es un profeta de Dios. No se quite eso de la mente. Era un hombre que Dios hablaba con él. Un hombre que tenía comunión con el Padre Celestial. Un hombre que había sentido cómo es tener el Dios del cielo dentro de su ser. Y este varón, Dios le dijo: cuando vayas, no comas ni pan, ni bebas agua. Y cuando regreses, no vuelvas por tu camino. Vuelve por otro camino. Y él fue y profetizó, y hasta ese momento iba bien.
Y el profeta Jeroboam le dijo, por haberme sanado, ven a mi casa, le dijo. Yo te daré, y bebe y come, y yo te daré un presente. A nosotros, hermano, a veces nos alegra. Ay, nos ponemos a pensar, nos va a dar un presente. La gente nos va a ofrecer cualquier cosa. Y sobre todo, el diablo te va a ofrecer para cualquier cosa, para que tú te tornes de este camino y te desvíes de tu caminar en el evangelio. Y le ofreció, yo te voy a dar un presente. Pero él le dijo, no. Porque yo he recibido órdenes de Dios que no coma, ni beba, y ni vuelva por el camino en que yo vine. Y dice entonces que él ya iba de regreso a Judá. Él ya había agarrado sus cosas, ya iba de regreso. Todo iba bien. Pero sucedió que unos hijos de un profeta viejo ahí de Betel, y tampoco nombra el nombre de este profeta, pero un profeta viejo, dice en el 13:10, dice, regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. En el 11 dice, moraba entonces en Betel un profeta viejo, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. Y el 12 dice, y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y este era un profeta también. Ahora un profeta con más, capaz con más experiencia, capaz con más edad, con más, lo reconocían más, con más renombre, amén. Y este profeta, escuche muy bien y ponga mucha atención a lo que pasa ahora, en medio de la escritura y en medio de la vida de estos profetas. Este profeta viejo entonces se llega, le dice a sus hijos que le preparen un asno y que le suban sus cosas, y él va tras el profeta joven. Y cuando llega y lo topa en su camino, porque dice que el profeta joven estaba sentado en una encilla en el camino. Y cuando él lo topa, él le dice, ¿a dónde vas? Y le dijo, Dios me mandó que no bebiera ni comiera. Y le dijo todo lo que Dios le había ordenado. Y entonces le dijo, pero yo recibí palabra de Jehová por medio de un ángel, dice el profeta. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado. Aquí es donde debemos de saber quién es el que dio el mandato primero. Aquí es donde tenemos que reconocer que si Dios habló, Él no cambia, porque en Él no hay variación, no hay sombra de variación. Él no es un hombre para que se arrepienta. Y aquí dice el profeta viejo de Betel, dice, yo recibí palabra de Jehová por medio de un ángel, que vengas a mi casa, que comas pan y bebas agua. Y él, mira hermano, por eso nosotros tenemos que tener discernimiento de espíritu. Y por eso nosotros debemos de agarrarnos de la mano de Dios y saber en quién hemos confiado. Porque este varón dijo, él es un profeta, capaz de renombre. Un profeta que ha profetizado, que capaz Dios ha hecho milagros por él, capaz la gente lo conoce. Entonces, ¿a quién obedeceré? Y mire el error que muchos de nosotros cometemos hoy en día también. Que él obedeció y se quedó y se fue a la casa con el viejo profeta. Cuando ya Dios había establecido lo que él tenía que hacer. Hermanos, déjenme decirle que venga el que venga. Hoy en día, sea profeta, sea evangelista, sea pastor, sea místico, brujo, bruja, hechicero, lo que sea. Pero usted obedezca la palabra de Dios. Lo que Dios ha establecido está aquí, en la palabra. Y no hay nadie que lo pueda trastornar. Porque la palabra dice, el que le agregue o el que le quite, perderá su parte del árbol de la vida. Y si ya Dios estableció, ¿por qué entonces tenemos que escuchar a otros hombres? ¿Por qué queremos ver a la gente que tiene estatuto, que tiene títulos, que tiene credenciales, cuando el que ya habló, el que ya mandó, es el Dios de los cielos? A Él
es al que tenemos que obedecer. Y era un profeta de Dios. Alguien que había escuchado la voz audible de nuestro Padre Celestial. Aleluya. Hoy en día, esto es algo que se ve en la iglesia, es muy raro. Las personas han testificado que Dios le ha dado visiones, Dios le habla por medio de los siervos y todo eso son buenos, amén. Pero yo quiero escuchar la voz de Dios. Yo anhelo escuchar la voz de Dios. Aleluya. Y cuando Él me ha hablado, hermanos, es algo que redarguye el alma, que cambia el ser, que quebranta el corazón. Y nada se puede resistir a la palabra de Dios. Y sigue diciendo la palabra que entonces cuando estos dos varones, estos dos profetas llegaron a su casa del profeta viejo. Escuche, mire, hermanos, porque la palabra de Dios dice que este profeta, cuando le dijo esto, escuche bien y mire muy bien lo que dice la palabra. En el 13:18 dijo, y el otro le dijo, mintiéndole. Porque ya lo que le había dicho se sabía que era una mentira, porque ya Dios había establecido lo que él quería que hiciera. Entonces él no podía haber recibido palabra de Dios. Dijo, y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y para que beba agua. Y dice el 19, entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y dice el 13:20, dice, y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Ahora entonces, Dios sí le dio palabra al profeta viejo. Ahora sí Dios le estaba hablando. Pero no era para felicitarlo. No era para decirle, obedeciste a mi siervo. No, escuche muy bien lo que dijo Dios. Se vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y venimos al versículo que leímos. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová. Y cuando Jehová habla, tiembla la tierra. Cuando Dios habla, hermanos, hay poder detrás de la palabra. Cuando Dios habla, hay autoridad. Y así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová, tu Dios, te había prescrito. Ya Dios le había dicho, no comas ni bebas y regresa por otro camino. Cuando Dios habla, hermanos, aunque venga tu padre, aunque venga tu madre, aunque venga el evangelista, aunque venga el pastor, aunque venga el profeta, aunque venga el maestro, aunque venga lo que venga, si te dicen contrario a lo que Dios te dijo, no le obedezcas al hombre, obedece a Jehová, porque Él no se equivoca jamás. Y entonces, cuando nosotros preferimos obedecer al hombre, entramos en una rebeldía contra Dios. Despreciamos la misma palabra de Jehová, lo que Él había mandado. Porque déjeme decirle, Dios no es un niño para equivocarse. Dios no es hombre para decir, ahora voy a cambiar de pensar. No. El sí de Dios es un sí. Y el no de Dios es un no. Y entonces recibió un castigo fuerte por desobedecer el mandato de Dios. Sigue diciendo la palabra porque tenemos otras cosas más, amén. Sigue diciendo la palabra entonces que cuando este profeta viejo le profetizó, le dijo, por tu rebeldía serás castigado y tu castigo serás que tú no entrarás en el sepulcro de tus padres, que ella nunca más llegaría a su tierra. Ella nunca más llegaría a ver su familia. Ella nunca más llegaría a ejercer su ministerio. Porque, hermanos, ejercer ministerio es obedecer la palabra de Dios. Ser un siervo de Dios, un hijo de Dios, es obedecer la palabra de Dios y de nadie más. Aquí el que manda es Dios. El que manda y el que establece las cosas que debemos hacer es Dios a través del Espíritu Santo de Dios. Y déjeme decirle,
porque voy a declarar esto. No porque diga eso significa que usted se va a poner en rebeldía en contra de los pastores o de los líderes de la iglesia. Amén. Porque los pastores y los líderes en las iglesias han sido puestos por Dios. Amén. Y entonces Dios se va a dirigir a los pastores y uno que hay que obedecer, claro. Pero cuando Dios te manda a ayunar, cuando Dios te manda a predicar, cuando Dios te manda a hacer algo, amén, sea tu padre o tu madre que te diga lo contrario, obedece a Dios. Y con eso le quiero dar un pequeño testimonio. Yo en mi vida cristiana, cuando realmente me convertí, yo recibí palabra de Dios. En camino a mi trabajo, mire, Dios mismo me habló. Y para decir que Dios me habló, hermanos, yo tengo que estar bien seguro que fue Dios. Porque Dios es capaz de matarme ahora aquí mismo si fuera una mentira. Y yo escuché la voz de Dios que me dijo, Néstor, ve y apártate de tu familia y de todos allá en el terreno de tu padre, a lo lejos. Y ayuna 7 días y 7 noches sin entregar. Y ahí, lo que me dijo fue todo. Yo iba en camino al trabajo, hermano, yo iba adormitado en el transporte público así. Cuando escuché la voz de Dios me levanté. Y me impactó tanto, hermano, que todo el día no podía pensar en otra cosa más que lo que me había dicho Dios. Y llegando en la jornada de 10 horas en el trabajo, llegué a la casa, le dije a mi madre, le dije a mi esposa, a mi padre, que vivíamos todos juntos en una casa. Yo le dije, Dios me habló. Y me dijo mi padre, ¿qué te dijo? ¿Qué te dijo Dios? Y obedécelo. Y le dije, Dios me mandó que fuera al rancho. The farm. Y que me apartara de todos, que fuera yo solo y que ayunara 7 días y 7 noches. Y mire, hermanos, por eso le digo, es mejor obedecer a Dios. Mi madre, que yo la amo con todo mi corazón. Amén. Y ella me ama mucho, yo tengo eso por seguro. Pero antes de eso, yo nunca había hecho un ayuno ni para salvar mi vida. Y me dice mi madre, hijo, no, mejor no vayas a hacer 7 días. Mejor haz un día nada más y quédate aquí. ¿Para qué vas a ir al rancho? Y yo le dije, no, mami, yo voy a ir. Y me dijo mi esposa, yo voy a ir contigo, porque soy tu esposa, me dijo. Le va a agradar a Dios que yo vaya contigo, soy tu esposa, somos una sola carne. Y mintió, no, estaba en lo correcto, mi esposa estaba en lo correcto, mi madre también, porque yo nunca había ayunado así, un ayuno tan drástico. Y le dije, bueno, está bien, me puedes acompañar. Preparamos cosas y dije, bueno, no voy a ayunar 7 días y 7 noches, voy a hacer medio ayuno, un ayuno parcial. Y dije, voy a llevar agua, voy a llevar unas verduras. Mi esposa, ella me dijo, yo voy a ayunar un día contigo. Llevamos bastante fruta, podemos hacer un ayuno parcial, podemos comer fruta en la tarde, ya después de las 6, y hacemos un pequeño culto ahí. Y estamos solo 3 días. Pero Dios me había dicho 7. Y solo. Y sin nada. Pero como cuando Dios nos llama, hermanos, lo natural del hombre es temer. Porque cuando nosotros no conocemos a Dios y no tenemos experiencias con Dios, no sabemos qué tan grande es el poder de Dios. Y fuimos al rancho de mi padre con mi esposa. Feliz y gozoso, llegamos todo bien. El primer día ayuné completo, sin comer, sin beber. Pusimos una casa de campaña ahí en un plano del rancho de mi padre porque no había casa con luz, era un rancho, hermano. Amén. Y pusimos y ayunamos. Y el segundo día yo ayuné parcialmente. Y me sentía feliz, me sentía gozoso. El tercer día ayuné solamente al mediodía y entregamos y empezamos a listar todas las cosas porque ya íbamos a regresar para donde la capital de donde vivíamos. Y antes de regresar, por una pequeñez, porque no me apuraba, mi esposa, hermano, se levantó contra mí en un pleito tremendo. Hermano, tanto fue el pleito, porque donde está el rancho de mi padre y la entrada, tenemos que caminar como 300 pies hacia la carretera principal para agarrar el transporte de regreso a la ciudad. En esos 300 pies de distancia, hermanos,
se levantó un pleito entre ella y yo, tan extenso que ya al final de la carretera ya nos queríamos divorciar. Fue tanto el pleito, hermanos, que apenas teníamos poco tiempo de casados, como un año, ¿verdad? Como un año, mi amor. O menos, o más. Menos, yo creo. Pero estábamos enamorados, hermanos. 2 años de noviazgo, bien enamorados. Bien enamoradas estábamos. Pero en esos 300 pies del transcurso, el pleito era tan extenso que ya nos queríamos divorciar. Ella y yo nos dijimos tantas cosas. Vete tú por allá. Vete tú por acá. Y era un pleito grandísimo. Solo sepa eso. Amén. Llegando a la casa, seguíamos enojados. Pasaron cuántos días y seguimos peleados. ¿Por qué podían suceder esas cosas? Después de salir de un ayuno medio hecho, aunque nunca habíamos hecho un ayuno, a nuestro pensar pensamos que habíamos agradado a Dios, pero no fue lo que mandó Dios, no fue lo que Dios había establecido, no fue lo que Él dijo con su misma voz, no fue lo que Dios había mandado. Y por desobedecer, la consecuencia de la desobediencia es derrota total. No sé si escuchó eso, que cuando usted desobedece a Dios, usted jamás podrá tener victoria en nada. Y lo que nosotros habíamos pensado que fue algo bonito, una experiencia hermosa, ahí apartado de todos, llegó a ser algo que causó un lastimar en mi corazón y el corazón de mi esposa, pero por el desobedecimiento a la palabra que Dios había establecido. Por eso, hermanos, nosotros es tan necesario que si Dios nos habla, que cuando leemos la palabra de Dios y miramos los estatutos, los mandatos, lo que Dios nos llama a hacer, es mejor obedecer el mandato de Dios y no hacer lo que nosotros pensamos que es lo correcto. Porque hoy lo miramos tanto en las iglesias, que la palabra de Dios dice que nos tenemos que guardar y vestir con modestia y pudor. Y las personas dicen, no, pero yo creo que con esos skinny jeans me miro bien. Yo creo que con estos aretes, con todo lo demás, me miro bien. Pero es lo que ha mandado Dios. Es lo que ha mandado Dios. Nosotros a veces decimos, no, yo puedo hacer lo que sea. A la Biblia dice que Jesús hizo el vino. Entonces significa que yo puedo tomar. Significa que yo puedo andar por el mundo haciendo lo que yo quiera. Pero ¿qué ha mandado Dios? Que los hijos de Dios, los siervos de Dios, no amen a este mundo, ni las cosas que están en este mundo, dice la palabra. ¡Oh, poderoso Dios! Y como le dije, hermano, no estoy aquí para criticarlo ni para ofenderlo, pero estoy aquí para hablarle lo que Dios ha hablado, lo que Dios ha establecido en su palabra. Y mire, el desobedecimiento de este varón, de este profeta, fue tan grave que cuando iba de regreso en el camino, salió un león. No salió hombres, para que nadie podría decir que fue el hombre. Salió un león de parte de Dios y lo mató. No lo devoró, ni lo comió, sino solamente lo mató y lo dejó tirado ahí en el piso, en el camino. ¿Para qué? Para que todos nosotros miremos que desobedecer a Dios trae graves consecuencias. Hermano, en mi desobediencia ese ayuno no me sirvió para nada. Al contrario, casi se termina mi matrimonio. Y cuando regresé le dije a mi madre, por tu culpa le dije, pero era mía. Porque nosotros queremos culpar a los demás. Queremos culpar al pastor, no me enseñó eso, a mi madre me crió así, a mi padre me dijo así, el maestro, el profeta me dijo tal cosa y me fue mal. Pero no es culpa de ellos, es culpa de uno.
que no obedece la palabra y preferimos obedecer lo que el hombre diga y no la palabra de Jehová. Gracias, hija. Amén. Santo Dios. Ya quedó muerto el profeta, hermanos. Muerto. Tanto fue así que tardó días el cuerpo ahí. Y le llegó noticia al profeta viejo. Y usted diría, ¿pero acaso el profeta viejo no lo mintió, no lo engañó? Sí, lo engañó. La Biblia lo habla claramente. Porque el diablo te va a engañar para sacarte de la verdad. Pero a ti ya se te ha predicado la verdad. Entonces, ¿para qué vas a hacerle caso al engaño del enemigo? Ya Dios te ha hablado a través de la palabra. Ya Dios te ha establecido sus mandatos, sus mandamientos y sus estatutos para ser salvo. Entonces, ¿por qué le tenemos que obedecer a un diablo mentiroso que ya ha sido derrotado? Y yo analizando esta palabra dije yo, wow. Dije, wow, ¿cómo es posible que el mismo profeta que lo engañó ahora le está profetizando que va a morir y nunca más llegará a su casa? Y yo me pongo a analizar porque hay veces que Dios nos va a probar. Dios nos va a probar si verdaderamente lo amamos a Él o amamos a los hombres. Mira, hermanos, en el Gálatas, y ya me lo termino, amén, perdónenme que me he extendido. Gálatas 1:10 dice, Pablo hablando, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El verdadero siervo de Dios y el verdadero siervo de Cristo, hermanos, no busca agradar a los hombres. Gloria a Dios. No busca caer en bien con los hombres. Busca agradar al Padre Celestial nada más. ¿Cuántos lo saben? Entonces denle una ofrenda de palma a Dios. Si usted quiere agradarle a Dios, si usted quiere agradar a su Padre Celestial, hay que obedecer la palabra de Dios. Porque la misma palabra dice, el que me ama, mi palabra guardará. Oh, mi alma te alaba, Jehová. Y por eso, amado hermano y amado amigo, ¿a quién amas verdaderamente? ¿A quién estás dispuesto a obedecer? Porque la palabra dice, a quien ustedes obedezcan como esclavos, esclavos de ellos serán. Si obedeces los deseos de la carne, esclavo de la carne serás. Si obedeces los deseos de este mundo, esclavo del mundo serás. Pero si en tu corazón verdaderamente, hermanos, hay algo que arde en tu interior, si en tu corazón verdaderamente Dios ha puesto un amor en ti, entonces obedece la palabra de Dios. Yo se lo digo, hermano, con todo temor y con todo temblor. Amen a Dios y obedezcan el mandato de Jehová, porque no fue hombre que estableció los mandatos de esta Biblia. No fueron ni los mismos profetas que escribieron en este libro quienes hicieron esos mandatos, no. Ellos lo escribieron, ellos lo anotaron, pero la orden vino del gran rey. La orden vino del gran yo soy. La orden vino del mismo que te hizo a ti en el vientre de tu madre. De ahí vino la orden de guardar esta palabra. Entonces, ¿a quién vamos a obedecer? No se confunden. Porque hay siervos de Dios hoy en día que te van a llegar a hablar y va a venir de parte de Dios. Pero si Dios ya te estableció algo para tu vida, algo en ti, y viene el que venga y te dice lo contrario, échalo a un lado, porque ya Dios ha establecido algo.
Y por eso, amados hermanos, es tan importante que usted y yo también conozcamos la palabra, para que no venga ningún charlatán a desviarnos de este camino que lleva a la salvación, que lleva a la vida eterna, que lleva al tercer cielo con Dios. Pero hay que conocer. Y lo que dice la palabra, hermanos, Cristo mismo hablando decía: arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Y en esta mañana, amado amigo, el reino de Dios se ha acercado a su vida para que tú te conviertas, para que tú te arrepientas y pases de la potestad del enemigo a la potestad del Dios vivo, a la potestad de Cristo Jesús, a la potestad del verdadero Mesías, a la potestad del Hijo de Dios que dio su vida por ti y por mí. Solo falta que tú obedezcas solamente y que ablandes tu corazón. Ablandes tu corazón y no te enamores del mundo más, sino enamórate de Cristo y guarda su palabra. Guárdalo, aunque todos te critiquen, aunque todos te señalen, aunque te digan religioso, aunque te digan legalista, aunque te digan lo que te digan. Tú obedece la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios. Porque cuando obedeces la palabra de Dios, hermanos, hay recompensa. Cuando obedeces la palabra de Dios, hay victoria. Cuando obedeces la palabra de Dios, hermanos, hay una vida eterna que Dios te recompensará con ella. Y perdóneme, no llegué a la parte donde le dije que el pastor se me adelantó, pero se me ha ido el tiempo, amén. Qué lindo es Dios, te adoramos, Señor. Y con esto lo voy a dejar. Hechos capítulo 5 versículo 29 dijo: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Mire, hermano, y tome esto por cierto: sea yo mismo el que le venga a decir algo contrario a Dios, nunca obedezca a los hombres primero. Ponga a Dios en primer lugar en su vida. Ponga a Dios en primer lugar en su corazón y obedezca primeramente a Dios, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Padre, pónganse de pie, amados hermanos y amados amigos. Vamos a orar. Mi alma te alaba, Jehová. Y mire, hermanos, el Señor me ha dado unas instrucciones específicas. Cuando yo diera este mensaje, que dijera: si hay alguien que tiene una enfermedad, un dolor, y la amarra, que en esta mañana Dios te podría sanar, es solamente que tú tengas fe que Él te puede sanar. Yo siento su presencia. El Espíritu Santo de Dios está aquí, amado hermano. El Espíritu Santo de Dios está aquí. Si hay alguien que tiene una dolencia, una enfermedad, el sanador, el curador, el Jehová, Dios de los ejércitos, está aquí para sanarte. Pero sobre todo, está aquí en esta mañana para salvarte, amado amigo. No endurezcas más tu corazón. Dios te está llamando en esta mañana. Arrepiéntete y acepta